Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, soy Beatriz desde España y esto es Orquídeas para principiantes 0.0. Hoy os voy a hablar de un tema que me tiene rondando la cabeza bastante tiempo y es el periodo de riego de mis orquídeas. Todos preguntáis cuándo tengo que regar mis plantas, con cuánta frecuencia, si una vez a la semana, si en verano un día sí y uno no, si en invierno cada semana. Bueno, pues hoy os voy a explicar un poquito cuál es el mecanismo que yo utilizo para regar y cuáles son los errores que desde mi punto de vista estoy cometiendo a la hora de hacer los trasplantes. Así que si queréis ver lo que voy a explicaros, acompañadme. Bueno amigos, pues hoy quería hablaros de un tema que me tiene rondando en la cabeza mucho tiempo, con el tema de los riegos, que es una de las preguntas que más hacéis normalmente cuando hacéis algún comentario en el canal, refiriéndose a cuánto debo regar mi orquídea, cuántas veces, si en verano hay que regarlo más, dependiendo del clima que yo tengo en casa, cómo lo hago, si tengo calefacción, tengo que regar más o menos. Bueno, pues es el tema quizás más importante después de la iluminación, el riego en las orquídeas. Os voy a explicar un poquito lo que me está ocurriendo a mí, a ver, porque probablemente vosotros también puede que tengáis ese mismo dilema. Yo cuando hago un trasplante normalmente me estoy fiando mucho del canal Cuidados en Casa de Hernán, porque me gusta mucho el sustrato que él utiliza normalmente, que es la piedrita, como veis aquí esta piedra blanca, puede ser cualquier tipo de piedra, la corteza de pino, el carbón y un poquito de musgo. Ese es el sustrato ideal que yo suelo utilizar. También tengo orquídeas en leca solamente, bueno, orquídeas, tengo una sola orquídea en leca y otro tipo de orquídeas que las tengo como tal y como las traje de la tienda o del supermercado, con el sustrato ese que tiene, que es también corteza de pino, pero algunas veces viene con un poquito de tierra o turba. Una tierra que aguanta mucho más la humedad. A la hora de regar mis plantas, pues me encuentro con un dilema y es que hay orquídeas que secan mucho antes el sustrato, como es esta que he realizado hace poco su trasplante, o esta de acá, la de la terapia de botella, que también tiene una aireación muy grande y seca sus raíces muy pronto. En este caso se las ve todavía un poquito humedecidas porque las he regado hace poco. Pero tanto esta como esta secan su sustrato muy fácilmente. ¿Por qué? Pues porque el sustrato es un sustrato muy drenante y encima están agujereadas, con lo cual, pues en un par de días, bueno, en un par no, pero en 4 o 5 días se secan muy rápido. Sin embargo, las orquídeas que compro en el supermercado, como puede ser esta o esta otra que tengo aquí, mantienen la humedad muchísimo más, porque el sustrato en el que están plantadas es una corteza de pino, pero con bastante turba, que hace que el interior de la maceta permanezca húmedo mucho más tiempo. Y además estas orquídeas muchas veces traen el famoso tapón, que hace que el interior de la maceta esté todavía más húmedo incluso, y que aguanten muchísimo tiempo sin regar. ¿Qué ocurre? Que cuando yo riego mis orquídeas normalmente lo hago el mismo día y observo que estas orquídeas, como veis aquí, han sido regadas prácticamente a la vez que esta, y estas están totalmente húmedas, mientras que esta ya se está secando sus raíces y su sustrato. Entonces esto lo estoy observando últimamente y me está dando un poquito de dolor de cabeza, porque tengo que regar estas orquídeas que acabo de trasplantar mucho más que las que vienen de las tiendas. Con esto no quiero decir que este material que traigan y esta manera de cultivar sea la más adecuada, porque estas orquídeas permanecen húmedas mucho tiempo y estas raíces tienden a pudrirse. Por eso yo, como no las voy a trasplantar porque están perfectamente y su sistema radicular está muy sano, lo que he hecho ha sido hacerle estos agujeros para favorecer esa ventilación. Porque tampoco es bueno que las orquídeas permanezcan mucho tiempo húmedas, porque eso favorece, como os digo, la pudrición. A su vez, tampoco es bueno que estas orquídeas mantengan la humedad tan poco tiempo, porque lo que hacen es esclavizarte bastante en el tema del riego, incluso poniéndole el musgo.
porque además, ya os digo, del sustrato que es bastante drenante, le hice los agujeros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues a partir de ahora he decidido que en las nuevas macetas, cuando haga los trasplantes, no voy a hacer estos agujeros, porque el sustrato ya es bastante drenante y necesito un periodo de tiempo para regarlas. No puedo estar esclavizada y tener que regar cada 2 días estas orquídeas, porque eso supone mucha pérdida de tiempo, y ahora en este mundo que vivimos ya sabéis que ocurre que no tenemos tiempo para nada, y sobre todo cuando tenemos un número tan importante de orquídeas como tengo yo, que tampoco puedo estar dedicándome continuamente a ellas. Y cuanto más uniforme sea, por decirlo así, el riego en todas ellas, mejor, aunque siempre habrá algunas que sequen antes que otras. Quiero también mostraros otra forma de cultivo que también es muy habitual, que es donde tengo esta Dendrobium, que la tengo puesta en este vidrio, y abajo unas piedritas con agua. Este sistema también va a retener más humedad. De hecho, yo a esta orquídea en su día le puse musgo por encima, y entre el musgo y el agua que surgía y que se evaporaba desde abajo, esta orquídea permanentemente estaba húmeda y estaba peligrando sus raíces, porque, como veis aquí, están muy verdes, pero si permanecen así mucho tiempo pueden pudrirse. Por eso también le hice estos agujeros, para permitir un poco el drenaje. Como veis, hay muchas maneras de cultivar orquídeas, hay muchas maneras, con muchos sustratos, dependiendo del lugar donde viváis. Si vivís en climas muy húmedos, debéis utilizar materiales y sustratos muy drenantes, como son la piedra, el carbón, la corteza, solamente, por ejemplo. Y si vivís en sitios muy secos, como es mi caso, pues debéis utilizar también una mezcla de carbón, de corteza de pino y también de musgo para aumentar un poquito la humedad. También, si quería mostraros la esta mini tan florida que tengo aquí, que la tengo en este tapón que viene de musgo. Fijaros, están sus raíces activadas, pero voy a esperar un poquito a que termine su floración, que no sé cuándo va a acabar porque es inmensa. Fijaros la cantidad de botoncitos que tiene, para poderle hacer un trasplante, porque considero que esta orquídea, la verdad, la pobre, en esta pequeña macetita, pues ya se le está quedando muy pequeña. Pero el tapón de musgo en las mini, que es otra de las peculiaridades que tienen las mini, la verdad que le ayuda a mantener la humedad, porque las mini, al tener tan poquito sustrato, se seca muy pronto. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las mini y con el sustrato que utilizamos, porque se nos puede secar enseguida y puede morir. Con esto lo que quiero comentaros al final es que nosotros elegimos la manera que tenemos de plantar nuestras orquídeas, dependiendo siempre mucho del lugar donde vivimos, si las tenemos al exterior, si las tenemos en el interior. Pero lo ideal, si tenemos muchas orquídeas, es tenerlas todas en la misma más o menos sustrato y en las mismas condiciones, para poder regarlas de una manera uniforme y no tener que estar esclavizados un día regando unas, otro día regando otras, que la verdad es que se te hace bastante molesto y bastante esclavizante. También en mi caso yo elijo por ese motivo las macetas transparentes, porque me da muchísima información sobre cómo están las raíces, que os lo digo muchas veces: observar las raíces, observar el sustrato. Mirad, aquí en este caso me está diciendo que esta orquídea está muy hidratada todavía, sus raíces están muy verdes, y entonces todavía puedo esperar. Fijaros, ¿veis? Esta tiene hasta un poquito de leca. Este sustrato es el ideal para mí, pero el error que cometí, yo creo, en mi caso concreto, es hacerle estos agujeros. Esta maceta con este sustrato tan drenante no necesita agujeros. Sin embargo, esta otra, que es la que traigo del supermercado y que puede que dure aquí un par de años, estos agujeros vienen muy bien, porque como veis, ¿no lo veis que está como muy mojado, muy apelmazado el material? Y esto es muy susceptible, como veis aquí, de que empiecen a pudrir alguna de sus raíces. Bueno, amigos, espero haberos solucionado algunas dudas y espero no haberos creado otras, porque en este caso el tema de las orquídeas y de su sustrato y el riego es bastante complicado, y a veces pues perdemos orquídeas y es una pena por no poder y no saber regarlas en condiciones. Así que si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, hacedmela en los comentarios. Y sin más, pues un saludo muy grande para todos y hasta un nuevo vídeo, amigos.
Chao.